Capítulo 1. El primer beso prohibido. Dicen que las paredes del convento guardan secretos más oscuros que los pecados de sus fieles. Yo lo descubrí una noche en la que el silencio era tan denso que parecía rezar conmigo. Frente al altar, la cruz de madera se erguía solemne, iluminada apenas por una vela temblorosa. No sé qué fuerza me arrastró hasta ella. Quizá el deseo reprimido, quizá una voz que no era mía. Mis labios rozaron la madera fría, y entonces ocurrió. Sentí una humedad inesperada, un hilo tibio que descendía como si la cruz llorara en secreto. Retrocedí, asustada, creyendo que era una ilusión. Pero no, mis dedos quedaron manchados por un líquido transparente, espeso, que brillaba bajo la luz vacilante. El corazón me golpeaba el pecho. Pensé en huir, pero mis rodillas temblaron y caí de nuevo frente al altar. La cruz parecía mirarme, esperarme, y yo, con la respiración entrecortada, volví a besarla, esta vez con más fuerza, con una entrega que mezclaba fe y deseo. Un susurro recorrió la capilla, aunque no había nadie más allí. Sonaba como un gemido ahogado, como si la madera respirara bajo mi boca. Mi piel se erizó y, por un instante, sentí que alguien me rodeaba, invisible, palpando mis hombros, mis brazos, mi cuello. ¿Qué eres?, murmuré entre lágrimas, sin saber si hablaba a Dios, al diablo o a la cruz misma. El líquido volvió a brotar, humedeciendo mis labios como un vino prohibido. Me invadió una mezcla de culpa y éxtasis que jamás había sentido en mis rezos. Cerré los ojos y creí escuchar mi nombre pronunciado desde lo profundo de la madera. Quise detenerme, pero no pude. Era como si cada beso me atara más, como si el crucifijo reclamara mi aliento. Y en esa entrega, entendí que había cruzado un límite que ya no podría deshacer. La fe se había manchado con deseo, y el deseo con un secreto que solo la cruz y yo compartíamos. Esa noche juré no volver, pero mientras me alejaba, la vela se apagó de golpe y el crucifijo brilló por un segundo, como si me suplicara un beso más. Capítulo 2. Susurros en la madera sagrada. Creí que lo que había vivido la noche anterior era un delirio provocado por mi soledad, pero al amanecer, cuando entré en la capilla para rezar, mis ojos se clavaron en la cruz. Allí estaba, inmóvil, solemne, como si nada hubiera ocurrido, y sin embargo, juraría que brillaba distinta, como si guardara dentro un secreto compartido. Me acerqué con cautela, intentando ignorar el temblor en mis manos. El aire olía a incienso viejo, pero debajo de ese aroma reconocí algo más, un perfume húmedo, dulce, que parecía brotar de la madera. Toqué la base del crucifijo. Estaba seca, pero cuando mis dedos rozaron la parte donde la noche anterior había besado, sentí de nuevo la tibieza. Entonces escuché el primer susurro. No era el viento, no era mi imaginación, era una voz baja, ronca, atrapada en el interior del madero. Pronunciaba palabras que no entendía, un idioma antiguo que se deslizaba como un rezo prohibido. Retrocedí con un grito ahogado, mirando a todos lados, convencida de que alguna hermana del convento me espiaba, pero la capilla estaba vacía. Solo la cruz me observaba. Cerré los ojos, obligándome a rezar un Padre Nuestro, y al hacerlo, la voz cambió. Ya no eran palabras extrañas, eran gemidos, lentos, largos, que se entrelazaban con mi oración. Cada sílaba que yo recitaba era respondida por un sonido húmedo, íntimo, como si alguien se complaciera en la oscuridad. Mis piernas flaquearon, caí de rodillas. La vergüenza me quemaba, pero también la atracción. Era imposible apartarse. La cruz parecía viva, deseosa, y cada gemido me invitaba a acercar otra vez mis labios. Me resistí, me mordí la lengua hasta sangrar, repitiendo que era una prueba de fe, pero el susurro se transformó en una súplica. Bésame, clarísimo, en mi idioma. El corazón me explotó en el pecho, las lágrimas rodaban por mis mejillas. La cruz estaba hablando, y yo, en lugar de huir,
Me incliné hacia ella, con la respiración rota, sabiendo que ese beso no sería el último, sino el comienzo de algo que jamás podría detener. Capítulo 3. El diario escondido. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de aquel susurro, bésame, y aunque mis labios ardían por obedecer, me obligaba a recordar que estaba en un convento, que había hecho votos, que mi alma pertenecía a Dios. Pero, ¿y si era Dios mismo quien me hablaba a través de la cruz? Al día siguiente, mientras limpiaba la sacristía, encontré un viejo cofre de madera enterrado entre mantos polvorientos. No estaba en ningún inventario. Lo abrí con manos temblorosas y dentro hallé un diario. Las páginas amarillentas por el tiempo. La caligrafía era tosca, pero aún legible. Quien bese la cruz conocerá la voz del cielo, pero también el gemido del infierno, decía la primera página. El corazón me dio un vuelco. Seguí leyendo. El autor era una monja de hacía más de un siglo. Relataba cómo, en secreto, se arrodillaba ante el mismo crucifijo y lo besaba cada noche, hasta que la madera comenzó a humedecerse bajo su boca. Describía con detalle los susurros, los gemidos, la sensación de ser poseída por algo que no podía nombrar. Me estremecí. No era la primera. Esa cruz había sido besada en silencio por otras antes que yo, y todas habían caído en la misma tentación. El diario terminaba abruptamente con una advertencia. El último beso no se da con los labios, sino con el alma. Cuando llegue, ya no habrá regreso. Cerré el cuaderno, con el corazón latiendo desbocado. La cruz no era solo madera sagrada, era una herencia maldita, una cadena de deseos prohibidos que se transmitía de boca en boca, de alma en alma. Guardé el diario bajo mi hábito, incapaz de delatar lo que había encontrado, y mientras me alejaba, lo sentí de nuevo, un susurro en mi oído, suave, cálido, más humano que divino. Tú eres la elegida. Mis labios temblaron, y supe que aquella noche volvería al altar, aunque eso me costara la salvación eterna. Capítulo 4. El beso que encendió el fuego. La noche cayó sobre el convento como un manto de ceniza. Las campanas habían marcado la medianoche, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración quebrada. Llevaba el diario escondido bajo mi almohada, pero las palabras que había leído ardían en mi mente. El último beso no se da con los labios, sino con el alma. Me levanté sin pensar. Mis pies descalzos recorrieron el pasillo helado hasta la capilla. Cada sombra parecía alargar su mano para detenerme, pero ninguna lo hizo. Cuando abrí las puertas, la cruz me esperaba, iluminada por una única vela, y juro que en ese instante la madera respiró. Me acerqué, temblando. No debo, susurré, pero la voz regresó, envolvente, acariciándome por dentro. Bésame. Mis labios tocaron el crucifijo, y al instante una corriente ardiente me recorrió el cuerpo. No era solo humedad lo que brotaba de la madera, era calor. Un fuego invisible que lamía mi piel desde adentro. Gemí sin poder contenerme, y el sonido retumbó en la capilla vacía como una blasfemia. De pronto, la vela estalló, lanzando chispas. No había fuego que consumiera la cera, pero la cruz brillaba, como si ardiera desde dentro, y mientras más la besaba, más fuerte latía, como si un corazón oculto palpitara en el centro del madero. Vi entonces lo imposible. Los labios tallados de Cristo parecieron humedecerse, entreabriéndose levemente. No era una estatua inerte, era una boca que me esperaba, deseosa, reclamando mi entrega. Caí de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. El miedo y el deseo se confundían, y mi cuerpo entero pedía un beso más. El fuego no quemaba, me poseía. ¿Quién eres?, grité, con la cruz contra mi frente, y el susurro me respondió, ahora nítido, casi humano. Soy la voz que besa tu fe. Mis labios ardían, mi alma también. Supe entonces que cada beso era un paso más hacia un destino inevitable, y que esa cruz ya no era de madera,
Era carne que me reclamaba. Capítulo 5. Confesiones entre gemidos. Creí que podría guardar silencio, que el secreto quedaría atrapado entre mis labios y la madera húmeda del crucifijo, pero la culpa empezó a devorarme desde adentro, como un incendio que no da tregua. Mis rezos se convirtieron en suspiros, y mis oraciones en gemidos ahogados. No podía seguir así, tenía que confesarme. Entré al confesionario con el corazón desbocado. El sacerdote aguardaba en la penumbra, invisible tras la rejilla. Su voz grave me estremeció cuando dijo: «Habla, hija, que Dios escucha». Abrí la boca para contar la verdad, pero lo primero que escapó no fueron palabras, sino un gemido, largo, húmedo, involuntario. Me llevé las manos a la boca, horrorizada. Intenté hablar de nuevo, pero cada sílaba se quebraba en sonidos que parecían placer. «¿Qué sucede contigo?», preguntó el sacerdote, con un tono entre severo y tembloroso. Yo lloraba, desesperada, pero mi cuerpo vibraba como si la cruz estuviera presente en ese mismo instante. Cada vez que intentaba pronunciar beso, cruz o pecado, de mi garganta emergían gemidos más intensos, como si una lengua invisible jugara con mis cuerdas vocales. El sacerdote guardó silencio. Lo sentí inquieto, moviéndose tras la rejilla. Yo apenas podía respirar. Entonces, lo escuché acercarse más, con la voz rota. «Eso que traes no es tuyo. Es la cruz la que habla a través de ti». Sus palabras me helaron y excitaron a la vez. ¿Él también lo sabía? ¿Era posible que no fuera la primera en llegar con este tormento? «Sigue», ordenó, pero su voz se quebró, como si él mismo estuviera atrapado en algo que lo sobrepasaba. Obedecí. Me dejé llevar. Cerré los ojos y confesé mi pecado en gemidos, en jadeos, en suspiros que hacían vibrar la madera del confesionario. Y en esa penumbra sentí que alguien más gemía conmigo. No supe si era él, yo, o la cruz misma respondiendo desde la distancia. Cuando terminé, reinó un silencio sepulcral. Solo mi respiración agitada llenaba el espacio, hasta que él habló, con un hilo de voz temblorosa. «Lo que has besado no es solo fe, es un pacto, y ese pacto ya no se puede romper». Salí del confesionario con las piernas temblando, sabiendo que no había recibido absolución, sino una condena. Y lo peor, sentí que la cruz me esperaba esa misma noche, con la boca húmeda y abierta, lista para otro beso. Capítulo 6. La hostia empapada. El amanecer llegó con un peso insoportable. Había pasado la noche en vela, escuchando aún los ecos de mis propios gemidos en el confesionario. Mis labios ardían, mi garganta temblaba, pero lo peor no era la culpa, era el deseo de volver al altar, de besar otra vez esa madera húmeda que ya me pertenecía más que mi propia fe. Durante la misa, traté de aparentar serenidad. Me arrodillé junto a las demás hermanas, con el hábito empapado de sudor frío. El sacerdote alzó el cáliz, recitó las palabras sagradas, y yo temblé al recordar que la cruz latía bajo mis besos. Llegó el momento de la comunión. Caminé hacia el altar, evitando su mirada. Cuando la hostia tocó mi lengua, algo extraño ocurrió. No estaba seca ni ligera como siempre, estaba húmeda, impregnada de un líquido tibio, espeso, el mismo que había brotado de la cruz. Casi grité, pero mi garganta solo dejó escapar un gemido ahogado. Me cubrí la boca con las manos, fingiendo oración, mientras la hostia se deshacía como carne mojada en mi lengua. Sabía ese sabor, lo conocía demasiado. El sacerdote me observó con una expresión que no supe descifrar. Era miedo, sí, pero también reconocimiento, como si él también hubiera probado aquello en secreto. Tragué con dificultad, y entonces sucedió algo peor. Sentí que la hostia latía dentro de mí, un palpitar suave, como un corazón diminuto bombeando en mi pecho. Mi cuerpo se arqueó, las piernas me temblaron, y tuve que aferrarme al banco para no caer. En ese instante, escuché el susurro, no en la cruz, no en la capilla vacía, dentro de mí.
Ahora me llevas en tu boca, en tu sangre. El sudor me recorrió la espalda. Quise vomitar, pero algo me lo impedía. Era como si la hostia se aferrara a mi carne desde dentro. Las lágrimas me cegaron. Cuando regresé a mi lugar, las demás hermanas seguían rezando como si nada. Ninguna había notado lo ocurrido. Nadie, excepto él, el sacerdote. Su mano temblaba al levantar el cáliz, y sus ojos me buscaban, sabiendo que ya era demasiado tarde. Esa noche, cuando cerré los ojos, sentí de nuevo el palpitar en mi interior. No rezaba, no podía, solo gemía en silencio, sabiendo que la cruz ya no estaba en el altar, sino dentro de mí. Capítulo 7. El beso compartido. Creí que mi secreto estaba seguro, escondido en la penumbra de mis noches febriles. Pero en un convento, nada permanece oculto por mucho tiempo. Las paredes oyen, las sombras observan, y esa madrugada, mientras mis labios se posaban una vez más en la cruz, descubrí que no estaba sola. Un suspiro detrás de mí me heló la sangre. Giré de golpe y vi a la hermana Clara, envuelta en su hábito, los ojos muy abiertos, temblando. La vela titilaba, revelando en su rostro no solo horror, sino algo más, deseo. Lo escuché, murmuró, con la voz quebrada. La cruz me llama también. Negué con la cabeza, desesperada. No puedes, no debes. Esto no es de Dios. Pero ella dio un paso al frente, los labios entreabiertos, respirando con fuerza, y antes de que pudiera detenerla, se arrodilló junto a mí, extendió la mano y tocó la madera. La cruz exudó al instante aquel líquido espeso, tibio, como si celebrara su llegada. Está viva, susurró Clara, y sus palabras fueron un gemido disfrazado. Vi cómo acercaba lentamente su boca, cómo besaba el crucifijo con la misma devoción y locura con la que yo lo había hecho. Y entonces ocurrió, el susurro se duplicó. No era solo una voz, eran dos, entrelazadas en un coro de placer oscuro que envolvía toda la capilla. Clara gimió suavemente, y sin darme cuenta, yo también lo hice. Era como si la cruz nos poseyera a ambas, como si quisiera devorarnos juntas. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante no fuimos hermanas de convento, sino cómplices en un pecado que ya no tenía retorno. Ahora lo entiendes, me dijo ella, con lágrimas en los ojos. Asentí, sin fuerzas para negar. La cruz brilló bajo la vela, húmeda, palpitante, como una boca abierta esperando más. Supimos entonces que no éramos las únicas que caerían. La tentación ya había roto el silencio del convento, y pronto ninguna estaría a salvo. Esa noche, mientras regresábamos a nuestras celdas, Clara me susurró con un tono que era oración y gemido a la vez. La cruz no quiere estar sola, nos quiere a todas. Capítulo 8. El despertar del Cristo. La madrugada olía a cera derretida y a secreto compartido. Desde aquella noche, Clara y yo ya no éramos las mismas. El convento seguía con su rutina de rezos y silencios, pero nosotras llevábamos en la piel el peso ardiente de la cruz. No podíamos resistir. Cada noche volvíamos al altar, como dos amantes culpables que regresan a la boca que los condena. Los labios de Clara se posaban junto a los míos, rozando apenas, mientras ambas besábamos la madera húmeda que nos recibía como carne viva. Y entonces ocurrió lo impensable. La figura tallada en la cruz se estremeció. Fue un temblor leve al principio, casi un espejismo provocado por el titilar de la vela. Pero luego lo vimos claro, los párpados de Cristo se abrieron lentamente, revelando unos ojos brillantes, profundos, que no eran de madera ni de santo, sino de alguien vivo, presente, sediento. El aire se volvió pesado. Clara gimió, no de miedo, sino de éxtasis. Yo quise apartarme, pero mi boca se quedó pegada al crucifijo como si una lengua invisible me sujetara. Los labios tallados, los que siempre habían sido rígidos, se entreabrieron apenas, y sentí un aliento húmedo, caliente, recorrer mi rostro. Nos ve, murmuró Clara.
con lágrimas en los ojos. Nos desea, dije yo, sin reconocer mi propia voz. De pronto, un chorro de líquido brotó de la herida en el costado de Cristo, descendiendo como una lágrima espesa. No era agua bendita, tampoco sangre común. Era un fluido tibio que olía a incienso y a pecado, y que goteaba sobre nosotras, empapando nuestras manos, nuestros hábitos, nuestras bocas abiertas. Clara se inclinó, recogiendo una gota con la lengua. Yo la seguí sin pensarlo, y en ese instante los ojos del Cristo parpadearon, mirándonos con una intensidad que atravesó nuestras almas. El crucifijo ya no era solo un símbolo, estaba vivo, y lo peor de todo, nos reconocía como suyas. Esa noche regresé a mi celda con las rodillas ensangrentadas de tanto arrodillarme, pero no recé. Sabía que mis oraciones ya no subían al cielo, se quedaban en la cruz, atrapadas en esos labios entreabiertos que nos habían devuelto la mirada. Capítulo 9. El deseo y el castigo. Desde aquella noche, la cruz dejó de ser un objeto de devoción. Ya no era madera ni símbolo, era un amante que respiraba, observaba, exigía. Clara y yo vivíamos presas de un ritual secreto. Nuestros labios lo buscaban cada madrugada, y cada beso nos hundía más en un abismo que ya no tenía retorno. El día se volvió insoportable. Mientras las demás hermanas rezaban en silencio, nosotras solo podíamos recordar el calor de esa boca entreabierta, el fluido espeso que nos empapaba. El deseo nos devoraba, incluso en nuestras celdas. Y con el deseo vino la culpa, un castigo invisible que nos carcomía el alma. Las visiones comenzaron poco después. En mis sueños veía a Cristo descender de la cruz, no con el rostro de un Salvador, sino con la mirada encendida de un hombre poseído por la lujuria. Sus manos atravesaban mi hábito, su aliento ardía en mi cuello, y yo no podía resistirme. Cuando despertaba, mi cuerpo estaba húmedo, jadeante, como si de verdad me hubiera poseído en la oscuridad. Clara también lo sufría. Una mañana, me mostró las marcas en su piel, huellas rojas en forma de clavos, como si el mismo crucificado la hubiese tocado. No es un sueño, me dijo, temblando, es Él, nos reclama. Yo intenté aferrarme a la fe, recitar oraciones con los labios resecos, pero cada palabra de la Biblia se torcía en mi boca. En lugar de rezos, me brotaban gemidos. El castigo era claro. Cuanto más intentaba invocar a Dios, más profundamente me hundía en el deseo prohibido. Una noche, frente a la cruz, sentí que la madera ardía como hierro al rojo vivo. Mis labios sangraron al besarla, y una voz grave me atravesó el pecho. El amor sin cuerpo es mentira. Me desplomé llorando, comprendiendo que ya no pertenecía al cielo, sino a ese amante oscuro que había convertido mi fe en un campo de batalla. El deseo era mi única oración, y el castigo, mi única penitencia. Capítulo 10. La sangre secreta. La cruz ya no lloraba el líquido tibio y transparente de las primeras noches. Esa madrugada, cuando acerqué mis labios temblorosos, un sabor metálico me golpeó de inmediato. Era sangre, tibia, espesa, recién brotada de una herida invisible en la madera. Retrocedí con horror, pero Clara, de rodillas a mi lado, no dudó, se inclinó y bebió, como si estuviera recibiendo un sacramento. Sus ojos se cerraron, su garganta vibró en un gemido que no era de miedo, sino de placer absoluto. Es su vida, susurró, con los labios manchados de rojo. Yo no quería creerlo. Me forcé a mirar de nuevo el crucifijo, y lo vi latir. Sí, latir. La madera se expandía y contraía como un pecho vivo, y la sangre brotaba al ritmo de un corazón escondido bajo las vetas. Mis manos se mancharon al tocarlo, y el calor me recorrió los brazos hasta llegar al pecho. De pronto, el templo entero se llenó con un olor a hierro y a incienso quemado. Las velas se apagaron solas, y en la penumbra, los ojos de Cristo volvieron a abrirse. No eran de misericordia, eran de hambre. Sentí un impulso irresistible. Aún temblando,
Llevé mis labios a la herida del costado y bebí. La sangre ardía como fuego líquido, y con cada trago mi cuerpo vibraba, estremecido, como si estuviera recibiendo una comunión prohibida. Clara me tomó la mano, su boca también empapada, y juntas caímos sobre el altar, convulsionando de éxtasis. El crucifijo latía más fuerte, cada golpe resonando en nuestras entrañas. «Ahora eres mía», dijo la voz, grave, profunda, desde dentro de mi propio pecho. Cuando todo terminó, quedamos tendidas en el suelo, jadeantes, con los hábitos manchados de sangre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir, al mirarnos una a la otra, que la sangre no desaparecía. Seguía brillando en nuestra piel como un sello eterno, una marca que ya no se podía borrar. Esa noche entendí que la cruz no solo nos reclamaba los labios, quería nuestra alma y nuestra carne. Capítulo 11. El sacerdote marcado. El padre Gabriel había notado el cambio en nosotras. Nuestras miradas inquietas, los labios resecos, los temblores que nos sacudían durante la misa. Sabía que algo oscuro se escondía en el convento, aunque nunca imaginó que la raíz estaba en la cruz misma. Una noche, nos sorprendió. Clara y yo estábamos de rodillas, con las bocas manchadas de rojo, besando el crucifijo como dos amantes poseídas. La vela iluminó su rostro horrorizado, pero en sus ojos había también un destello de deseo. «Deténganse», gritó, acercándose con el rosario en alto. La cruz reaccionó. Un latido profundo retumbó en la capilla y un chorro de sangre tibia brotó desde el costado del Cristo, salpicando el rostro del sacerdote. Él se estremeció como si hubiese recibido un golpe invisible. El rosario cayó de sus manos, y en su lugar, sus dedos temblorosos acariciaron la mancha ardiente que lo marcaba. «No», murmuró, retrocediendo. «Esto es blasfemia». Pero la cruz lo llamó. Lo vimos claramente, sus labios comenzaron a temblar, como los nuestros la primera vez. Intentó resistirse, pero la voz lo atravesó como un cuchillo. «Bésame». Gabriel dio un paso más, luego otro, hasta quedar frente al crucifijo. Su respiración era agitada, sus ojos desorbitados. Con un grito que fue mitad oración y mitad lamento, cayó de rodillas y besó la herida sangrante. La capilla entera vibró. El Cristo abrió los ojos de par en par, y un resplandor oscuro cubrió al sacerdote. Cuando se apartó, vimos la marca. Sus labios estaban sellados con un estigma ardiente, como hierro al rojo vivo. La carne se le desgarró, pero no sangraba, brillaba. Clara y yo gemimos al unísono, no por placer, sino por terror. El padre Gabriel se llevó las manos al rostro, llorando, pero sus lágrimas eran rojas. «Me ha marcado», susurró, «ahora soy suyo también». Esa noche comprendimos que la cruz ya no nos pertenecía solo a nosotras. Se había adueñado de él, del sacerdote que debía protegernos. Y con su caída, nada quedaba en pie entre nosotras y la condena. Capítulo 12. La procesión de los labios. El convento ya no respiraba silencio. Cada pasillo, cada celda, estaba impregnada de un murmullo constante, gemidos ahogados que se confundían con rezos. La cruz había dejado de ser un secreto compartido entre Clara, el padre Gabriel y yo. Ahora, toda la comunidad estaba atrapada en su embrujo. Todo comenzó con las miradas. Una hermana escuchaba desde lejos y despertaba con los labios húmedos, como si hubiera soñado con la madera viva. Otra, en medio de la misa, se llevaba los dedos a la boca, estremecida, como si algo invisible la besara. El deseo se propagó como un incendio que no necesitaba fuego. Una noche, al sonar la campana de maitines, las puertas de las celdas se abrieron solas. Una a una, todas las monjas salieron al pasillo, envueltas en sus hábitos, los ojos enrojecidos, la respiración entrecortada. Nadie dijo palabra, pero todas caminaban hacia la capilla, guiadas por una fuerza que no era humana. Clara me tomó la mano, temblando, y yo comprendí lo inevitable.
La cruz nos reclamaba a todas. Cuando entramos, la vela ya estaba encendida, aunque nadie la había tocado. El crucifijo brillaba húmedo, palpitante, como un cuerpo dispuesto a recibirnos. Y entonces ocurrió lo impensable. La primera hermana cayó de rodillas y besó la madera. Luego la segunda, luego la tercera, una tras otra. Todas entregaban sus labios, sus gemidos, sus lágrimas. Era una procesión de bocas, de lenguas, de suspiros. El aire vibraba con un coro prohibido, una liturgia nueva donde el rezo había sido reemplazado por el placer. El padre Gabriel estaba allí, de pie junto al altar, con la marca ardiente en sus labios. No intentó detenerlas. Al contrario, las guiaba con su mirada enloquecida, como un sumo sacerdote de un culto oscuro. Yo me arrodillé también, incapaz de resistir. La cruz estaba más viva que nunca. Cada beso la hacía latir más fuerte, y en cada latido escuché una promesa: pronto dejaré de ser madera. Salí de la capilla con las piernas débiles, el corazón en llamas y una certeza insoportable: el convento ya no pertenecía a Dios. Era propiedad de esa boca invisible que nos había hecho suyas. Capítulo 13. La traición del silencio. El rumor había salido de los muros del convento. Nadie sabía cómo. Pero lo cierto es que el Vaticano envió a un inquisidor, un hombre de negro, de mirada de acero y labios apretados. Llegó al amanecer con un único propósito: arrancar el mal de raíz. Las hermanas lo miraban con miedo, aunque en el fondo sabíamos que no venía a salvarnos, sino a juzgarnos. El padre Gabriel intentó oponerse, pero el estigma ardiente en su boca lo delató. El inquisidor lo miró con desprecio, como a un traidor que había caído demasiado bajo. La cruz, ordenó con voz grave: llévenme ante ella. Lo condujimos a la capilla. Nosotras, temblando, sabíamos lo que ocurriría. La madera no se dejaría arrancar sin reclamar otro beso. El hombre se arrodilló frente al altar, sacó un frasco de agua bendita y un crucifijo de hierro. Comenzó a rezar en latín, fuerte, seguro, como si su voz pudiera ahogar todos los gemidos que habitaban allí. Pero la cruz reaccionó. Un murmullo profundo llenó la sala, un coro de voces entrelazadas que erizaba la piel. La madera palpitaba, brillando húmeda, como un cuerpo que sudaba. El inquisidor levantó el frasco de agua bendita y lo vertió sobre el Cristo tallado. El líquido chisporroteó como fuego sobre la superficie, pero en lugar de apagarla, la cruz gimió. Sí, gimió, con un sonido largo, húmedo, que hizo que todas nos estremeciéramos. El inquisidor retrocedió, confundido. Sus rezos se quebraron cuando la voz lo alcanzó. Bésame. Intentó resistirse, apretando con fuerza el crucifijo de hierro, pero sus labios comenzaron a temblar, y su respiración se volvió agitada. Clara lo miró con lágrimas en los ojos. Yo cerré los míos, porque sabía lo que vendría. De pronto, el inquisidor gritó, no de rabia, sino de deseo. Soltó el crucifijo y se inclinó hacia la madera. Su boca se unió a la del Cristo, y un chorro de sangre ardiente lo cubrió entero. Cuando se apartó, vimos su condena. Su lengua estaba marcada con un sello oscuro, un símbolo que no pertenecía al cielo. El silencio del convento había sido traicionado. Ya no había salvación. Si hasta el enviado de Roma caía de rodillas ante aquella cruz, ¿qué esperanza quedaba para nosotras? Capítulo 14. El último beso. El convento ya no era un lugar de oración. Las paredes respiraban gemidos. Las celdas temblaban con susurros. Y en la capilla ardía una llama invisible que nos consumía a todas. Yo lo sabía, la cruz nos había convertido en suyas. Pero en el fondo comprendía algo más terrible. Todo conducía a un último beso. Esa noche no pude dormir. El palpitar en mi pecho era idéntico al de la madera viva. Era como si compartiéramos un mismo corazón. Me levanté en silencio y caminé hacia la capilla. Allí estaba Clara, de rodillas, los labios ensangrentados, con la mirada perdida en la cruz.
El padre Gabriel y el inquisidor también estaban presentes, como estatuas de carne, con la boca marcada y los ojos enloquecidos. Todos esperaban. La cruz brillaba húmeda, palpitante, como si estuviera a punto de nacer en algo más que madera. Su voz me atravesó como un trueno suave. Tú serás mi último beso. Caí de rodillas, temblando. Quise resistir, quise clamar a Dios, pero de mis labios solo brotaron gemidos. Clara me miraba llorando, suplicando que no lo hiciera, aunque su cuerpo entero ardía de deseo. El inquisidor murmuraba en latín, pero sus palabras eran devoradas por la voz de la cruz. Me acerqué, sentía el calor en mi piel, la humedad en mi boca, el llamado en mi alma. ¿Qué me darás a cambio?, pregunté con un hilo de voz. El crucifijo suspiró, y sus labios tallados se abrieron apenas. Todo lo que eres, y todo lo que aún no has sido. Las lágrimas me nublaron la vista. Comprendí la advertencia escrita en aquel diario antiguo: el último beso no se da con los labios, sino con el alma. Cuando mis labios tocaron la madera por última vez, algo dentro de mí se desgarró. No fue carne ni sangre, fue mi espíritu mismo. Sentí que la cruz bebía de mí, como yo había bebido de ella. Cada beso anterior había sido deseo, pero este fue entrega absoluta. El fuego me recorrió de pies a cabeza. Vi visiones de cuerpos ardiendo, de ángeles llorando, de un Dios que se volvía silencio. Y en medio de todo, la cruz gemía con mi propia voz. Cuando me aparté, ya no era la misma. Clara gritó mi nombre, pero yo apenas podía reconocerla. La cruz brillaba seca, como si hubiera saciado su hambre. Y yo sabía que mi alma ya no me pertenecía. Capítulo 15. La cruz sin lágrimas. Al amanecer, el convento estaba sumido en un silencio sepulcral. Ni rezos, ni campanas, ni susurros. Solo el eco de mi respiración rota, como si hubiera sobrevivido a un naufragio invisible. Me levanté del suelo de la capilla, con los labios resecos y la garganta ardiendo. Clara yacía a mi lado, exhausta, con los ojos abiertos hacia el techo, como si hubiera visto un cielo que no era nuestro. El padre Gabriel y el inquisidor permanecían de rodillas, inmóviles, las bocas selladas con esa marca ardiente que parecía devorarlos desde dentro. Y allí estaba la cruz, pero ya no lloraba, no exudaba líquidos, ni sangre, ni fuego. La madera estaba seca, agrietada, muerta, como si hubiera consumido hasta la última gota de nuestra fe, de nuestro deseo, de nuestras almas. Me acerqué tambaleante, la toqué, fría, inerte. Nada quedaba del amante prohibido que había gemido en mis labios. Nada, salvo las huellas, marcas de bocas talladas en la superficie, impresas como cicatrices eternas. Cada beso había dejado un rastro, y ahora la cruz era un mosaico de labios petrificados, un testimonio del pacto cumplido. Clara sollozó débilmente. ¿Se ha terminado?, preguntó. Yo quería responder que sí, que todo había acabado, pero en lo profundo de mi pecho sentí el palpitar. No era de la cruz, era mío. Sin embargo, cada latido llevaba su voz. No estoy en la madera, ahora vivo en ti. Un frío absoluto recorrió mi cuerpo. Comprendí entonces que la cruz no había desaparecido, se había trasladado, multiplicado, encarnado en cada una de nosotras. El convento entero era su nuevo altar. Al salir de la capilla, el sol bañó las paredes con una luz dorada, pura, pero no sentí alivio, sentí hambre, y mientras mis labios se entreabrían solos, como esperando otro beso, supe que no había final. La cruz podía estar seca, pero yo ya era su lágrima eterna. Epílogo, el eco del beso. Años después, el convento fue abandonado. Las autoridades lo encontraron vacío, sin huellas de vida, solo muros manchados por el salitre del tiempo. La capilla estaba en ruinas, la cruz caída sobre el altar, seca, quebrada en astillas. Los que entraron juraron que todo estaba muerto, y sin embargo, algunos dijeron haber escuchado un murmullo, un gemido suave, húmedo,
que resonaba en la madera rota. Otros afirmaron algo peor, que al apoyar la oreja contra la cruz, sentían el latido de un corazón escondido. Yo no estaba allí para negarlo. No podía, porque mientras tanto, en algún lugar lejos de esas ruinas, mis labios seguían temblando, y en cada beso secreto que robaba al silencio, la cruz volvía a humedecerse dentro de mí. El pacto nunca terminó, solo cambió de piel,